Las estrellas estaban frías y silenciosas alrededor del mundo muerto de Terror Prime. Nada se había movido en el sistema durante 200 años. El planeta debajo era una roca quemada. Su superficie agrietada y vacía. Pero flotando sobre él como un fantasma metálico, había algo que hacía que los 3 corazones del comandante Zdar latieran más rápido. La estación espacial era enorme, más grande que cualquier cosa que el Imperio Corbani hubiera construido jamás. Su agujero de metal era viejo y estaba marcado con cicatrices de antiguas batallas, pero estaba intacto, esperando. «Señor, nos estamos acercando», dijo el teniente Felas desde la estación del escáner. «La estación está completamente a oscuras. No hay lecturas de energía, no hay señales de vida. Ha estado muerta durante siglos». Zetkar estaba de pie en el puente. De su nave de guerra, la representación del vacío. Era alto incluso para un Corbani, con piel gris. Y 4 brazos que terminaban en garras. Sus ojos amarillos estudiaron la estación humana con hambre. Los humanos estaban extintos. Todos en la galaxia sabían que su mundo había sido destruido hace 200 años, pero habían construido cosas asombrosas. Antes de morir. ¿Alguna defensa?, preguntó. Ninguna, señor. Esta estación está completamente impotente. Podríamos atracar ahora mismo si quisiera. Zetkar sonrió mostrando dientes afilados. Entonces veamos qué tesoros dejaron los humanos muertos. La representación del vacío. Se acercó a la estación. Al hacerlo, algo en lo profundo de la antigua estructura comenzó a despertar. Los sensores que habían estado durmiendo durante 2 siglos de repente cobraron vida. Detectaron la nave alienígena. Registraron su firma energética. Enviaron una señal a través del espacio a lugares que habían estado esperando este momento. En la superficie de la Tierra, muy por debajo del suelo, en una habitación oculta. La DRA. Ellen Carter estaba tomando café y leyendo informes. Tenía 67 años. Con cabello gris y ojos amables. Había trabajado en esta instalación subterránea durante 40 años observando y esperando. La mayoría de la gente pensó que solo era una científica jubilada. Estaban equivocados. La pantalla de su computadora de repente parpadeó en rojo. Una alarma comenzó a pitar. Carter dejó caer su taza de café y se quedó mirando el mensaje que apareció. Santuario violado, iniciando el protocolo 7. Las manos de Carter temblaron al alcanzar un comunicador especial que nunca había usado antes. Su voz era firme cuando habló. Este es el comando Lazarus. Confirmar violación del santuario. Iniciar secuencia de despertar a 3000 años luz de distancia. El capitán Jake Morrison estaba arreglando un taladro minero en el mundo colonial de Nueva Denver. Era un hombre grande con manos ásperas y una barba que comenzaba a volverse gris. Había estado dirigiendo operaciones mineras durante 20 años. Al menos eso es lo que todos pensaban que hacía. Su comunicador de bolsillo emitió un sonido que nunca antes había hecho. Morrison miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera mirando y luego sacó el dispositivo. La pantalla mostraba códigos que había memorizado hace 30 años, pero que nunca esperó ver. «Dios mío», susurró. «Realmente está sucediendo en el asteroide». La ingeniera Lisa Brooks, del cinturón entre Marte y Júpiter, trabajaba en una estación espacial que procesaba materias primas de las minas de asteroides. Tenía 35 años, era inteligente y tranquila. Su familia había sido minera por generaciones, pero también habían sido algo más, doctora. Cuando el viejo comunicador militar de su abuelo comenzó a sonar, Lisa supo que su larga espera había terminado. Miró el mensaje y sintió que su corazón se aceleraba y sonrió. «Es hora de ir a trabajar», se dijo a sí misma. De vuelta en la estación humana, el grupo de abordaje Corbani se preparaba para explorar. El comandante Zdar había elegido a 20 de sus mejores soldados para la misión. Llevaban armadura pesada y portaban armas poderosas. Esperaban encontrar una tumba vacía. Recuerda que Zdar les dijo a sus soldados que los humanos eran débiles. Se preocupaban demasiado por sus familias y sus sentimientos. Por eso murieron. Pero construyeron buena tecnología. Encuentra algo útil y tráelo de vuelta a la nave. Los soldados rieron. Todos sabían que los humanos habían sido débiles. Habían librado algunas guerras, pero siempre intentaron hacer las paces. Habían sido demasiado amables para sobrevivir en una galaxia llena. El teniente Beltos lideró al grupo de abordaje a través de las puertas exteriores de la estación.
Los pasillos estaban silenciosos y llenos de polvo. Las luces de emergencia proyectaban largas sombras en las paredes. El aire era viciado pero respirable. «Este lugar me da escalofríos», dijo un soldado. «Es solo una estación vieja», respondió Velas. «Aquí nada puede hacernos daño». Se adentraron en la estación, sus botas haciendo fuertes ruidos en el suelo metálico. Pasaron por salas llenas de equipo viejo y viviendas vacías. Todo parecía abandonado, pero no estaban solos. En el núcleo central de la estación, tras paredes de metal y escudos de energía, máquinas antiguas cobraban vida. Ordenadores que habían estado inactivos durante 2 siglos comenzaron a procesar información. Transmisores cuánticos comenzaron a enviar señales a estrellas distantes. Y en una habitación marcada solo con las palabras Proyecto Lázaro, algo que había estado esperando pacientemente este momento finalmente comenzó a moverse. Los soldados de Corbani encontraron lo que parecía un museo. Las paredes estaban cubiertas de fotos de humanos, hombres y mujeres con uniformes militares, familias de pie juntas, niños jugando en parques. Los soldados se rieron de las imágenes. «Míralos», dijo un soldado. «Estaban tan débiles y sensibles. No me extraña que se extinguieran». Pero mientras se burlaban de las imágenes, los sensores grababan todo, la forma de sus rostros, el sonido de sus voces, los marcadores genéticos en su respiración. Toda esta información se enviaba a través del espacio a lugares donde sería muy útil. La DRA. Carter, sentada en su centro de mando subterráneo, observaba los flujos de datos que mostraban el comienzo del despertar. A través del espacio humano, personas que habían estado fingiendo ser mineros, agricultores e ingenieros recibían sus códigos de activación. Naves que habían estado ocultas durante siglos encendían sus motores. Armas que nunca se habían usado se cargaban y apuntaban. Sir Velas llamó a su comandante por la radio. «Tienes que ver esto». Los soldados Corbani habían encontrado la cámara central. Era enorme, con un techo que se extendía hacia la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de millones de nombres. Nombres humanos, y junto a cada nombre había una pequeña imagen y una historia corta. «Es una especie de monumento conmemorativo», dijo Delta. «Creo que la voz de Ztar resonó en la radio». «¿Alguna tecnología?» «Todavía no, señor. Solo mucha basura sentimental. Estos humanos eran realmente débiles. Pero en el fondo, el núcleo de la estación, el despertar fue completo. Se envió una señal a cada base humana oculta en la galaxia. El mensaje era simple. El santuario ha sido profanado. Nuestros hijos ya no pueden dormir. Los muertos exigen justicia. Los vivos la proveerán». La galaxia estaba a punto de enterarse de que los informes sobre la muerte de la humanidad habían sido muy exagerados. El teniente y su equipo se adentraron en la estación humana. Llevaban 3 horas explorando y todo lo que encontraron los hizo reír. Los humanos habían llenado su estación con fotos de familias, viejas banderas de su planeta muerto y objetos personales de soldados muertos. «Miren esto», dijo el sargento Kriegs sosteniendo un pequeño juguete. Un juguete de niño humano. Incluso trajeron juguetes a la guerra. Los otros soldados rieron. En una habitación encontraron miles de cartas escritas por soldados humanos a sus familias. En otra descubrieron grabaciones de música y libros de poesía. Los Corbani no podían entender por qué alguien desperdiciaría espacio en cosas tan inútiles. «No me extraña que perdieran todas las guerras». Velas dijo en su comunicador, les importaban más los sentimientos que la lucha. Pero el comandante Cegar se estaba impacientando. «¿Han encontrado armas, alguna tecnología que podamos usar?» «Nada útil, señor. Solo más basura sentimental. Estos humanos eran incluso más débiles de lo que pensábamos». Lo que los Corbani no sabían era que cada palabra que decían estaba siendo grabada. Cada paso que daban estaba siendo rastreado. Los sistemas ocultos de la estación lo estaban aprendiendo todo sobre ellos. Su idioma, su tecnología, sus debilidades. La DRA. Dotelen Carter estaba sentada en su centro de mando en la Tierra, observando el flujo de datos a través de sus pantallas. Ya no estaba sola. El capitán Hake Morrison había llegado de Nueva Denver. La ingeniera Lisa Brooks había venido del cinturón de asteroides. Se les unieron docenas de otros humanos que habían estado viviendo vidas normales hasta hace 3 horas. Los extraterrestres no tienen idea de en qué se han metido. Carter dijo que creen que la Estación Memorial Omega es solo un museo. Morrison estudió las exhibiciones tácticas.
¿Cuánto tiempo pasará antes de que el Imperio Corbani se dé cuenta de lo que está sucediendo? No lo harán, dijo Carter. No hasta que sea demasiado tarde. Creen que estamos extintos. ¿Recuerdas que Lisa Brooks estaba trabajando en una terminal de computadora? ¿Sus dedos volaban sobre el teclado? El despertar. Los protocolos funcionan perfectamente. Bases ocultas en 20 sistemas estelares se están conectando. La flota fantasma se está encendiendo. Carter sonrió. Pero no era una sonrisa feliz. 200 años de preparación. 200 años de esconderse. 200 años de dejar que la galaxia pensara que estábamos muertos. Es hora de mostrarles lo equivocados que estaban. La verdad era algo que los Kwani nunca podrían haber imaginado. Cuando la Tierra fue destruida hace 200 años, la humanidad no murió. Ellos evolucionaron. Aprendieron. Planearon después de perder su mundo natal. Los supervivientes tomaron una decisión que habría parecido imposible para cualquier otra especie. En lugar de reconstruir inmediatamente, en lugar de buscar venganza de inmediato, decidieron desaparecer. Dejarían que la galaxia pensara que la humanidad estaba extintos mientras se preparaban para el día en que los extraterrestres inevitablemente cometerían un terrible error. La Estación Memorial Omega no era solo un monumento a los muertos. Era una trampa, una prueba, y los Corbani acababan de fallar. En el mundo minero de Nueva Denver, los sistemas automatizados que habían estado durmiendo durante décadas cobraron vida repentinamente. El equipo de minería comenzó a transformarse. Los trinos se convirtieron en armas. Se revelaron naves de carga. Blindaje oculto. La pacífica colonia minera era en realidad una base militar que había estado camuflada durante 2 siglos. Un punto en el cinturón de asteroides. La operación minera de la familia de Lisa comenzó su verdadero trabajo. Los asteroides que habían sido excavados para la minería eran en realidad enormes plataformas de armas. Las estaciones espaciales que procesaban mineral eran en realidad fábricas para construir naves de guerra. Todo lo que parecía pacífico e inocente era. En realidad es parte del mayor engaño de la humanidad. De vuelta en la estación humana, los soldados Corbani encontraron la cámara conmemorativa central. Era enorme, con paredes que se extendían hacia la oscuridad. Millones de nombres cubrían cada superficie. Cada nombre pertenecía a un humano que había muerto luchando contra extraterrestres en el pasado. Estos deben ser todos los humanos que alguna vez murieron en sus guerras. Meltos dijo, «Mira cuántos hay». Lo que no entendía era que esto no era solo un monumento. Era una promesa. Cada nombre en esas paredes representaba a alguien que había muerto protegiendo a la humanidad de la agresión alienígena. Y la humanidad nunca olvidó sus promesas a los muertos. Escáneres ocultos grabaron a los soldados Corbani mientras caminaban por el monumento. Las computadoras de la estación analizaron su biología, su tecnología, sus armas. Esta información se transmitió de inmediato a las bases humanas en toda la galaxia. La DRA. Carter habló por su comunicador con lágrimas en los ojos. A todas las estaciones, este es el comando Lazarus. El santuario ha sido profanado. Nuestros niños dormidos ya no pueden descansar. Comienza el despertar. En el espacio humano, las personas que habían sido agricultores, mineros, comerciantes y maestros durante generaciones de repente recordaron quiénes eran en realidad. Eran soldados. Eran ingenieros. Eran los guardianes del mayor secreto de la humanidad. El capitán Morrison no había sido realmente menor durante 20 años. Había estado manteniendo una base militar oculta. Sus trabajadores tampoco eran realmente menores. Eran soldados que habían estado entrenando en secreto esperando este día. Lisa Brooks no era solo una ingeniera. Toda su familia habían mantenido plataformas de armas y fábricas de naves durante 7 generaciones. Habían guardado el secreto, transmitiéndolo de padres a hijos, esperando el día en que la humanidad necesitara rebelarse de nuevo. En mundos distantes que todos creían vacíos, enormes instalaciones subterráneas comenzaron a abrirse. Naves construidas en secreto encendieron sus motores. Armas que usaban tecnología muy superior a cualquier cosa que la galaxia hubiera visto comenzaron a cargar sus sistemas de energía. El Imperio Corbani controlaba la mitad de la galaxia. Habían esclavizado a docenas de especies. Creían ser la fuerza militar más poderosa del espacio conocido. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban, pero los humanos no se precipitaban a la batalla. Habían aprendido a tener paciencia. Habían aprendido a planificar.
Esperarían hasta que el momento fuera perfecto. El comandante Zidkar estaba de pie en el puente de su nave observando a sus soldados explorar la estación humana. Ya estaba planeando qué hacer con la tecnología humana que encontrarían. No tenía ni idea de que estaba rodeado por 3000 naves humanas que sus sensores no podían detectar. El despertar estaba completo. La humanidad había regresado a la galaxia y estaban muy enfadados 3 días después de la entrada de los Corbani. La estación conmemorativa humana, sus sensores del espacio profundo comenzaron a captar lecturas imposibles. Aparecían naves por todo lo que solía ser espacio humano. Grandes naves, naves rápidas, naves que no deberían existir. El almirante Extar de la tercera flota de Corbani fue el primero en reportar los avistamientos. Comando, tenemos un problema. Nuestros sensores están detectando naves desconocidas en el sistema de terrazas. Aparecieron de la nada. Imposible, fue la respuesta del alto mando Cavani. Ese sistema ha estado vacío durante 2 siglos. Ejecute un diagnóstico en sus sensores. Señor, he realizado 3 diagnósticos. Las lecturas son precisas. Hay naves ahí fuera, muchas de ellas. Lo que el almirante Extar no sabía era que estaba viendo el mayor secreto de la humanidad. Las naves que detectaron sus sensores eran parte de una flota que había estado esperando este momento durante 200 años. En las profundidades del espacio, lejos de cualquier planeta o estación. El almirante Dampierce abrió los ojos por primera vez en 50 años. La cámara de criosueño siseó al liberarlo. Tenía 70 años, pero el largo sueño lo había mantenido. Él, joven y fuerte. A su alrededor, otros 40.000 humanos estaban despertando de su largo sueño. Pice salió de su cámara y miró alrededor de la enorme nave que había sido su hogar durante décadas. La furia oculta tenía 3 millas de largo y estaba armada con armas que ninguna raza alienígena había visto jamás. Era solo una nave en una flota de 500 naves que habían estado a la deriva en el espacio oscuro, oculta de todos los sensores, esperando la señal para despertar. Pierce le dijo a su segunda al mando, la capitana Nancy Walsh, un informe de estado. Todas las naves se reportan listas, señor. La flota fantasma está completamente operativa. Recibimos la señal de Lázaro hace 72 horas. Todas las bases ocultas en el espacio humano se están conectando. Pice asintió. La flota fantasma era la póliza de seguro de la humanidad. Cuando la Tierra fue destruida, los supervivientes tomaron una difícil decisión. No desaparecerían sin más. Fingirían desaparecer mientras construían la fuerza militar más poderosa que la galaxia jamás había visto. Envíen un mensaje a todos los comandantes de la flota. Pice dijo, la Operación Lázaro ya está activa. Comiencen a posicionarse para la fase 2. Los Corbani no eran los únicos. Estaban confundidos por lo que veían. A lo largo de la galaxia, otras razas alienígenas captaban extrañas lecturas de sensores en áreas que habían estado vacías durante siglos. Aparecían naves. Colonias humanas casi muertas. Se detectaban enormes señales de energía alrededor de campos de asteroides que deberían haber contenido nada más que rocas. La verdad era que la humanidad nunca había abandonado realmente estos lugares. Simplemente habían aprendido a esconderse mejor de lo que nadie creía posible. Lisa Brooks ya no fingía ser una simple ingeniera. Se encontraba en el puente de una estación de batalla que había estado camuflada como una plataforma minera durante décadas. A su alrededor, cientos de estaciones similares revelaban su verdadera naturaleza. Lo que parecía equipo de minería eran en realidad sistemas de armas. Lo que parecían contenedores de carga eran en realidad hangares de cazas. Señora, todas las plataformas de armas en el cinturón de asteroides están listas para reportarse, dijo su oficial táctico. Tenemos cobertura completa del sistema interno. Lisa sonrió. Su familia había mantenido este engaño durante 7 generaciones. Su tatarabuela había sido una de las planificadoras originales de la Operación Lázaro. Todos en su familia habían crecido sabiendo que algún día podrían tener que abandonar su cobertura y convertirse en guerreros. Señalen a todas las plataformas. Lisa dijo, comiencen los barridos de sensores activos. Quiero saber la ubicación de cada nave alienígena en un radio de 50 luz. Años en Nueva Denver. El capitán Jake Morrison ya no fingía ser menor. La colonia minera se transformaba ante los ojos de todos. Edificios que parecían almacenes se abrieron para revelar enormes hangares llenos de buques de guerra. Un terreno que parecía campos vacíos se alzó para mostrar silos de misiles y torretas de defensa.
El equipo minero de Morrison era en realidad un regimiento de soldados que habían estado entrenando en secreto durante 20 años. Conocían cada pieza del equipo de la base. Habían practicado cada plan de batalla. Estaban listos. Señor, las fábricas subterráneas están a plena producción, informó su ayudante, el teniente Kevin Ross. Estamos construyendo nuevas naves cada hora. A este ritmo, tendremos una flota de batalla completa lista en 2 semanas. Morrison observó la pantalla táctica que mostraba las fuerzas humanas en toda la galaxia. No necesitaremos 2 semanas. La flota fantasma del almirante Pierce tiene suficiente potencia de fuego para manejar esta situación. Acabamos de volver. El alto mando Corbani estaba empezando a entrar en pánico. Llegaban informes de todo su imperio. Naves humanas. Estaban apareciendo por todas partes naves que eran más grandes y avanzadas que cualquier cosa en sus bases de datos. ¿Cómo es esto posible?, exigió el comandante supremo Tmer. Los humanos están extintos. Destruimos su mundo natal nosotros mismos. Quizás algunos de ellos escaparon, sugirió su jefe de inteligencia. Tal vez se han estado escondiendo en algún lugar y finalmente decidieron regresar. ¿Escondiéndose dónde? El falso Rogue. Hemos explorado todos los sistemas de este sector. No hay ningún lugar para que oculten una civilización entera. Pero ahí era donde los Corbani se equivocaban. La humanidad no se había escondido en algún rincón lejano del espacio. Se habían escondido justo Bajo las narices de todos. Cada operación minera, cada puesto comercial, cada estación de investigación que los extraterrestres habían ignorado durante los últimos 2 siglos habían sido parte del engaño. La DRA. Ellen Carter estaba en su centro de mando observando pantallas que mostraban el verdadero alcance del imperio secreto de la humanidad. Había bases ocultas en 100 mundos, plataformas de armas y 50 sistemas estelares, naves en el espacio oscuro que habían estado esperando este momento. Los extraterrestres pensaron que estábamos muertos porque queríamos que pensaran eso. Ella le dijo a su personal. Ignoraron nuestras colonias porque parecían inofensivos. Ellos descartaron nuestras naves porque las hacíamos parecer débiles. Durante 200 años hemos estado construyendo la fuerza militar más poderosa en la historia galáctica. Justo frente a sus ojos, la flota fantasma se movía. Ahora, 500 naves que habían sido invisibles a todos los sensores estaban tomando posiciones en todo el espacio humano. Cada nave era una obra maestra de tecnología e ingeniería. Usaban fuentes de energía que estaban décadas por delante de todo lo que otras razas habían desarrollado. Sus armas podían perforar cualquier armadura conocida. Sus escudos podían detener cualquier arma conocida. El almirante Pierce estaba de pie en su puente, mirando las pantallas tácticas que mostraban las posiciones de cada nave Corbani en el espacio local. Su flota había estado estudiando tácticas militares alienígenas durante 2 siglos. Conocían cada debilidad, cada punto ciego, cada error que los comandantes alienígenas cometían en batalla. Todas las naves. Este es el almirante Pierce. Él transmitió en canales seguros. Hemos esperado 200 años por este momento. Nuestra gente murió pensando que sus hijos estaban extintos. Es hora de mostrarle a la galaxia que la humanidad está muy viva. Y no estamos contentos. La galaxia estaba a punto de descubrir que los humanos no solo habían sobrevivido. Habían prosperado y estaban listos para la guerra. El comandante Cear estaba de pie en el puente de su nave de guerra, mirando las pantallas de sus sensores con creciente horror. Lo que había comenzado como lecturas imposibles ahora era una pesadilla. 3.000 naves humanas rodeaban su posición. Habían aparecido de la nada moviéndose en perfecta formación como fantasmas que regresan de entre los muertos. Señor, estamos siendo escaneados, informó su oficial de armas. Las naves humanas están apuntando a todos los sistemas de nuestra nave. Saben exactamente dónde estamos. Los motores son donde se almacenan nuestras armas, incluso donde se ubican nuestros sistemas de soporte vital. Los 4 brazos de Star temblaron al comprender la verdad. Los humanos no solo habían sobrevivido a su extinción. Habían estado observando, aprendiendo, preparándose. Durante 200 años habían estudiado cada nave Corbani, cada arma, cada táctica. Abre un canal, ordenó. Tal vez podamos negociar. Antes de que pudiera enviar un mensaje,
Todas las pantallas de su nave mostraban la misma imagen. Un hombre humano con uniforme militar apareció, su rostro tranquilo, pero sus ojos llenos de fría ira. Soy el almirante Dan Pierce de la Flota de Defensa Humana. El hombre dijo: al Imperio Corbani y a todos los que escuchan este mensaje, han profanado el monumento a nuestros honrados muertos. Han violado el santuario donde recordamos a quienes dieron sus vidas protegiendo a la humanidad de la agresión alienígena. Esta transgresión no puede soportarse. Zar intentó responder, pero su sistema de comunicación no funcionaba. Los humanos habían tomado el control de las computadoras de su nave sin disparar un solo tiro. Vinieron a nuestro monumento buscando tesoros. El almirante Pierce continuó: te reíste de las fotos de nuestras familias. Te burlaste del recuerdo de nuestros soldados caídos. Pensaste que éramos débiles porque nos importaban nuestros muertos. Te equivocaste. La flota humana comenzó a moverse. Pero no atacaron con fuerza bruta. En cambio, usaron una precisión casi quirúrgica. Armas que Sezkar nunca había visto antes se extendieron y tocaron partes específicas de su nave. Sus motores dejaron de funcionar. Sus armas se apagaron. Sus escudos colapsaron. Señor, no están tratando de destruirnos, informó su ingeniero con asombro. Están desactivando cada sistema uno por uno. Conocen nuestra nave mejor que nosotros. La batalla por la estación Memorial Omega duró exactamente 17 minutos. El Corbani Dreadnought Void Render, una de las naves más poderosas de su flota, fue desmantelado pieza por pieza. Las armas humanas no causaron explosiones ni incendios. Simplemente hicieron que cada sistema dejara de funcionar hasta que la gran nave de guerra quedó flotando indefensa en el espacio. Impresionante, dijo el oficial táctico de Cegar. Podrían habernos matado a todos en el primer minuto. En cambio, eligieron hacernos ver. El rostro del almirante Pierce apareció de nuevo en sus pantallas. Su tripulación no sufrirá daño. Serán llevados a un lugar seguro donde serán testigos de lo que sucederá después. Querían aprender sobre la tecnología humana. Ahora verán lo que realmente podemos hacer. En el espacio Corbani, la misma escena se desarrollaba en cada mundo importante. Naves humanas aparecieron sin previo aviso en bases militares, centros gubernamentales y mundos industriales. Pero en lugar de atacar, comenzaron a transmitir en todas las frecuencias en todos los idiomas conocidos en la galaxia. La DRA. Ellen Carter coordinó la revelación desde su centro de mando en la Tierra. Comienza la transmisión de los registros históricos que ordenó. Todas las especies de la galaxia necesitan ver qué es realmente el Imperio Corbani. Las transmisiones no eran propaganda ni mentiras. Eran registros históricos completos que la humanidad había estado recopilando durante 2 siglos. Grabaciones de vídeo de las fuerzas Corbani esclavizando mundos pacíficos. Documentos que mostraban cómo el Imperio había destruido civilizaciones enteras. Evidencia de crímenes de guerra que la galaxia había olvidado o elegido ignorar. Durante 200 años vimos a Carter. La voz acompañó las transmisiones. Grabamos. No solo recordamos a nuestros muertos, sino a todas las especies que tu imperio ha esclavizado o destruido. Hoy la galaxia aprende lo que realmente eres. El efecto fue inmediato y devastador. En mundos de todo el espacio de Corbani, las especies esclavizadas vieron las transmisiones de la mordida y se dieron cuenta de que no estaban solos. Los movimientos de resistencia que se habían escondido durante décadas de repente se encontraron armados con armas que habían aparecido de la nada. El capitán Hake Morrison dirigió una flota de naves a la Academia Militar de Corbani en su mundo capital. En lugar de destruir la instalación, sus fuerzas la rodearon y comenzaron a transmitir lecciones de historia militar humana directamente a las aulas. Jóvenes cadetes del Imperio Corbani. La voz de Morrison resonó por los pasillos de la Academia. Se les ha enseñado que la fuerza hace la justicia. Se les ha dicho que los fuertes deben gobernar a los débiles. Estamos aquí para enseñarles una lección diferente. Las naves humanas proyectaron pantallas holográficas que mostraban batallas de la historia de la Tierra. Mostraron cómo los humanos habían luchado no por la conquista, sino por la libertad. Demostraron tácticas que dependían de la protección en lugar de destrucción, en la liberación en lugar de dominación. La ingeniera Lisa Brooks comandó la liberación de los mundos esclavistas Corbani en los sistemas mineros de asteroides. Sus plataformas de armas disfrazadas de equipo minero durante décadas revelaron repentinamente su verdadero propósito. Comenzaron a lanzar cápsulas de suministro sobre mundos esclavizados llenas de armas, alimentos y suministros médicos. A todos los pueblos oprimidos,
Lisa transmitió. Les ofrecemos una opción: continuar sirviendo a sus opresores o levantarse y luchar por su libertad. Les proporcionaremos las herramientas. El coraje debe venir de ustedes. En un mundo tras otro, la respuesta fue la misma. Especie que había sido esclavizados por generaciones, tomaron las armas que los humanos les proporcionaron y las volvieron contra sus amos Corbani. Pero los humanos les habían enseñado bien. Los esclavos liberados no buscaron venganza ni genocidio. Lucharon por la liberación y la justicia. El imperio Corbani comenzó a colapsar no por conquista, sino por el simple acto de dar a sus víctimas el poder de liberarse. Las bases militares se encontraron rodeadas por sus antiguos esclavos. Los funcionarios del gobierno descubrieron que sus propios guardias se habían unido a la rebelión. El comandante supremo Fakemer observó desde su nave insignia cómo su imperio se derrumbaba a su alrededor. «¿Cómo es posible?», exigió. «Lo superamos en número 1000-1. Los números no importan cuando estás luchando en la guerra equivocada». Su jefe de inteligencia respondió en voz baja. «Los humanos no están tratando de conquistarnos. Están tratando de liberar a todos los que hemos oprimido. Cada mundo que hemos esclavizado ahora está luchando contra nosotros». El almirante Pierce apareció en el comunicador personal de Fakemer. «Comandante Supremo, su imperio está acabado. No porque lo hayamos destruido, sino porque le mostramos a la galaxia lo que realmente era. Su propia gente los está abandonando porque finalmente comprenden la verdad». Tigmer miró sus despliegues tácticos. La mitad de su flota se había rendido. La otra mitad estaba siendo abandonada por Cruz, quien se negó a luchar por un imperio construido sobre la esclavitud y la opresión. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó. «Justicia», respondió Piris simplemente. «Y la seguridad de que esto nunca volverá a suceder». La galaxia observó con asombro cómo el poderoso imperio Corbani se desmoronaba en cuestión de días. Los humanos habían logrado algo que ninguna otra especie había logrado jamás. Habían acabado con la tiranía no mediante una tiranía mayor, sino mediante el acto radical de dar libertad a todos los que la deseaban. 3 meses después del despertar, una galaxia se veía completamente diferente. El imperio Corbani había desaparecido. No destruido por la guerra, sino disuelto por la libertad. Sus antiguos mundos esclavistas ahora se erguían como naciones independientes protegidas por tecnología humana y guiadas por asesores humanos que entendían lo que significaba luchar por la supervivencia. La DRA. Ellen Carter se encontraba en la reconstruida Estación Memorial Omega, mirando un sitio que habría sido imposible solo unos meses antes. Naves de docenas de especies diferentes atracaron pacíficamente en la estación. Seres que habían sido enemigos durante siglos ahora trabajaban juntos, unidos por su experiencia compartida de liberación. «Es difícil de creer», dijo el capitán Jake Morrison, quien se unió a ella en la ventana de observación hace 6 meses. La mayoría de estas especies nunca habían oído hablar unas de otras. Ahora son socios comerciales y aliados. Carter sonrió. La libertad tiene una forma de unir a la gente. Cuando no gastas toda tu energía luchando contra la opresión, tienes tiempo para construir algo mejor. La estación conmemorativa se había expandido a algo mucho más grande que su propósito original. Ahora era el centro diplomático de la galaxia donde representantes de docenas de mundos venían a aprender sobre la filosofía de la humanidad. Pero el monumento original permaneció inalterado, un recordatorio del precio que a veces requería la libertad. El almirante Dan Pierce caminó por los pasillos del nuevo Consejo Galáctico, construyendo una estructura que se había construido en solo 3 meses con la ayuda de especies de todos los mundos conocidos. Al pasar, los diplomáticos alienígenas asintieron respetuosamente. Algunos habían sido enemigos de la humanidad hace solo unos meses. Otros nunca habían sabido que existían los humanos. El almirante Pierce llamó. «Embajador». Veltra, ex militar Corbani. «Un momento, por favor». Pierce se detuvo, preocupado. Veltra había sido uno de los oficiales Corbani que se rindió en los primeros días del despertar. A diferencia de muchos de su gente, había elegido estudiar historia y filosofía humanas en lugar de refugiarse en la amargura. Quería agradecerle. Vela dijo: «Mi gente ha aprendido mucho de su ejemplo. Ahora entendemos que la fuerza proviene de proteger a los demás, no de controlarlos. Es una lección difícil de aprender». Pice respondió: «A la humanidad le llevó mucho tiempo descubrirlo por sí misma. Lo importante es que estén dispuestos a cambiar». En la cámara principal del Consejo, Pice se dirigió a los representantes reunidos de toda la galaxia. La sala estaba llena de seres de todas las formas y tamaños.
Desde el pequeño y veloz Nixare hasta el grande y pacífico Gorlin, todos tenían una cosa en común: eran libres. Amigos, Pierce comenzó, no nos rebelamos para convertirnos en sus gobernantes. No construimos nuestras flotas para conquistar sus mundos. Salimos de nuestro escondite por una simple razón: asegurar que ninguna especie volviera a enfrentarse a la extinción a manos de tiranos. El público escuchó en silencio. Muchos de ellos habían vivido bajo el gobierno Carvani toda su vida. El concepto de libertad aún era nuevo para ellos. Nuestra fuerza nunca fue nuestra tecnología ni nuestro poderío militar. Pice continuó, nuestra mayor arma fue nuestra disposición a sacrificarlo todo, incluso nuestra propia existencia visible, para proteger a los inocentes. Pasamos 200 años aprendiendo sobre cada especie de la galaxia, no para explotarlos, sino para comprenderlos. La ingeniera Lisa Brooks había regresado a su trabajo. Cae en el cinturón de asteroides, pero sus operaciones ahora parecían muy diferentes. Las plataformas mineras que secretamente habían sido sistemas de armas ahora producían abiertamente materiales para instalaciones defensivas que protegían a los mundos recién liberados. Las naves que una vez ocultaron su verdadero propósito ahora mostraban con orgullo los símbolos de la flota de defensa humana. Señora, la nueva plataforma orbital alrededor de Nex Prime está completa, informó su asistente Tom Bradley. El siguiente Sari dice que es la primera vez en 300 años que se sienten realmente seguros. Lisa asintió. La buena libertad no vale mucho si no puedes defenderla. Estas plataformas defensivas se asegurarán de que nadie pueda esclavizar estos mundos de nuevo. Las plataformas no eran solo instalaciones militares. También estaban equipadas con hospitales, escuelas y centros de comunicación. Los humanos habían aprendido que la verdadera seguridad provenía de ayudar a las personas a construir una vida mejor, no solo de tener armas más grandes. El Doc Capitán Morrison ahora dirigía una academia de entrenamiento en Nueva Denver, pero en lugar de entrenar a mineros, estaba enseñando a antiguos esclavos a defender sus mundos. Sus estudiantes provenían de docenas de especies diferentes, todos ansiosos por aprender. Tácticas que los habían liberado. Recuerden que le dijo a una clase de jóvenes soldados de Gorlan, el objetivo nunca es destruir a tu enemigo. El objetivo es hacerles entender que la opresión no será tolerada. A veces eso requiere fuerza, pero la fuerza siempre debe ser la última opción, no la primera. Los estudiantes escucharon atentamente. Eran seres cuyas personas habían sido esclavizadas durante generaciones. Comprendían el valor de la libertad mejor que la mayoría. DRA. Carter había sido nombrada la primera embajadora de la Tierra ante el Consejo Galáctico, un puesto que nunca quiso, pero aceptó por obligación. Pasó sus días explicando la filosofía de la humanidad a seres que nunca antes la habían conocido. Muchas especies nos preguntan por qué esperamos tanto para rebelarnos, dijo durante una sesión del Consejo. ¿Por qué permitimos que el Imperio Corvani existiera durante 200 años mientras nos escondíamos en las sombras? La respuesta es simple. Necesitábamos estar seguros de que éramos lo suficientemente fuertes para proteger a todos, no solo a nosotros mismos. Los antiguos mundos Corvani estaban luchando con su nueva libertad. Generaciones de opresión habían dejado a muchos de sus pueblos con la incertidumbre de cómo gobernarse a sí mismos. Los asesores humanos trabajaron con líderes locales para establecer gobiernos justos y leyes justas. La libertad no es algo que se le pueda dar a alguien. Pice explicó a un grupo de antiguos gobernadores Kvani. Es algo que deben elegir por sí mismos. Nuestro trabajo es asegurarnos de que tuvieran la oportunidad de hacer esa elección. La inscripción de la estación conmemorativa se había ampliado para incluir nuevos idiomas y nuevos nombres. Los muros ahora honraban no solo a los humanos muertos, sino también a las víctimas de la opresión de todos los mundos, que habían sido liberados. El mensaje seguía siendo el mismo en todos los idiomas. Quienes perturban el descanso de los inocentes no encontrarán descanso. Quienes amenazan a los libres se enfrentarán a los liberados. Recuerda a los caídos. Protege a los vivos. Protege el futuro. Al ponerse el sol, la estación conmemorativa Omega Carter se encontraba una vez más en la ventana de observación. La estación estaba llena de actividad, con naves de toda la galaxia yendo y viniendo. Las rutas comerciales que habían estado controladas por el Imperio Corvani ahora estaban abiertas a todos. El conocimiento científico se compartía libremente entre especies que nunca antes se habían comunicado. Lo logramos, dijo Morrison uniéndose a ella de nuevo. De verdad lo logramos. La galaxia es libre. Carter asintió, pero su expresión era pensativa.
La libertad no es algo que se logra una vez y luego se olvida. Es algo que tienes que proteger todos los días. Nuestro trabajo está lejos de terminar. Ella tenía razón. A lo largo de la galaxia, las naves humanas continuaban sus patrullas en busca de señales de nueva opresión. Una flota fantasma se había convertido en una fuerza de paz lista para aparecer. Dondequiera que la libertad se viera amenazada, la galaxia había aprendido que la mayor fortaleza de la humanidad no era su tecnología ni su poder militar. Era su comprensión de que la verdadera fuerza provenía de proteger a los demás, no de controlarlos. La extinta raza humana se había convertido en los guardianes de una nueva era donde ninguna especie se enfrentaría a la extinción a manos de tiranos. La humanidad había regresado a la galaxia no como conquistadores, sino como protectores, y nunca volverían a esconderse.